de personas que estudiaban las grasas, empezaron a rebatirlo y a decirle, un momentito, esto que usted está diciendo tiene mucho impacto. ¿Qué dijeron ellos? Que él estudió 7 países, que 6 de los países sí le daban esa relación cuando yo hacía las cosas matemáticas, pero que ya habían estadísticas de otros países, que habían estadísticas de 22 países en el consumo de grasas saturadas, y que cuando yo colocaba las estadísticas de esos 22 países, ya este vínculo entre consumo de grasa y aparición de enfermedad cardiovascular no era válido, que era válido cuando lo hacía matemáticamente para 6 de los 22 países. Adicionalmente le dijeron, oiga, usted solo observó la relación entre 2 fenómenos, que era grasa saturada y enfermedad cardiovascular, pero a usted se le olvida que el ser humano no solamente consume grasa saturada, sino consume muchísimas otras cosas que pueden estar interactuando con el efecto que usted está viendo. Por eso es muy importante que tengan en cuenta que esto fue una ecuación matemática que no tiene nada que ver con lo que pasa fisiológicamente en el organismo como tal. Y entonces, a pesar de todas estas fallas que reportaron los otros estudios, la American Heart Association en ese momento tomó esta hipótesis que Kiss postuló, y los medios de comunicación, que a veces son bastante comunicativos, empezaron a promoverla, y de allí venimos todo el tiempo nosotros diciendo no consuman grasas saturadas que son malas, y empezó en una ecuación matemática. Diferentes estudios, aquí solamente le resumí uno, no le voy a hablar todos los estudios porque sería muy largo. Les puedo decir que hay estudios en animales, en especies menores como son ratas y hámsters, en el cual se ha estudiado el efecto de la grasa saturada, teniendo en cuenta que la hacen de palma, de palmoleína, de coco, de mantequilla, sobre perfil lipídico y la parte de lipoproteínas. Y si ustedes ven los resultados, dicen no se demostró diferencia significativa entre el colesterol total cuando consumían estos animalitos, las grasas insaturadas versus las saturadas. Es más, algunos ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados elevaban más la producción de dioximetilglutarid-CoA reductasa y por lo tanto mayor producción de colesterol. O sea, no había diferencia en la producción de colesterol si yo consumía uno o el otro. Mostraron que, por ejemplo, el aceite de palma aumentaba las HDL y el de soya sí tenía menores valores de colesterol. Sin embargo, ¿qué era lo que pasa? Que las poliinsaturadas me disminuyen el HDL. Cuando nosotros miramos en especies mayores que pueden ser mejor modelo animal para un humano que estos, porque yo no sé si ustedes lo saben, pero los ratas y los hámsters no producen placa teromatosa. Entonces su manejo de las grasas es diferente al humano como tal. Cuando vemos esto, se hicieron, por ejemplo, 5 diferentes dietas libres de colesterol y se miraron qué pasaba y vieron que cuando reemplazaban el mirístico y el láurico por el palmítico, se disminuía el colesterol y los 3 eran saturados. ¿Qué quiere decir este primer mensaje? No todos los ácidos grasos saturados se comportan diferente en el organismo como tal. Cuando reemplazaban el 50% de las grasas poliinsaturadas de la persona con una dieta de la American Heart Association por palmítico, no aumentaba el colesterol. Si lo reemplazaban por mirístico o láurico, sí aumentaba el colesterol como tal. Y observaron que el colesterol observado versus el esperado no eran bastante iguales, excepto si la persona consumía ácido graso palmítico, se comportaba diferente y era un ácido graso saturado. Ya en conejo, que es el mejor modelo animal para enfermedad cardiovascular después del cerdo, encontramos que cuando sea palma o manteca, los dos saturados, la palma no es la que menos aumenta el colesterol plasmático y el LDL y no disminuye el HDL, y que cuando a estas dietas se le daba colesterol, veíamos que el HDL se disminuía en las que consumían soya y girasol y no en las que consumían palma y manteca como tal. Entonces todo esto, pues ustedes dirán, es en animales, pero nosotros somos humanos. Listo, los humanos también se han hecho estudios y sobre todo fue en los 80s cuando empezó todo este boom. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de los estudios que se han hecho en los humanos tienen unas fallas. Se han hecho en hombres de la tercera edad hipercolesterolémicos. Se les ha dado una dieta líquida con aportes de más del 40% del valor fotolípico como grasas, que no es lo normal que nosotros consumimos. Y cuando estudian un solo ácido graso, le dan valores extraordinarios de ese ácido graso. O sea, no estaban dando dietas fisiológicas como las que nosotros consumimos en esta cantidad de estudios para humanos. Entonces le quedan a uno las dudas.
¿De verdad la ingesta de grasas saturadas eleva el colesterol plasmático en los humanos? ¿O es que hay algunos sesgos en estos estudios que nosotros no vimos cuando empezamos a analizarlos? Para eso les traigo aquí un par de estudios que nos tienen resultados muy interesantes. Este estudio fue del 99, no es tan nuevo, pero es muy bueno. Ahora sobre el colesterol dietario saturado y la fuente de grasa y la relación con la enfermedad coronaria en mujeres. Yo seguro que ustedes han oído el estudio de las enfermeras de WHO, que hicieron un seguimiento muy largo. Empezó desde el 76 y le han hecho seguimiento en el 80, en el 84, 86 y el 90, haciéndole encuestas sobre los alimentos y mirando diferentes cosas. Aquí voy a mirar solamente este factor. ¿Y qué encontraron ellos en este estudio? Que los ácidos grasos saturados de cadena corta y media, como son los de 4 a 10, no se relacionaban con la enfermedad cardiovascular y eran saturados, pero eran de cadena corta. Que cuando nosotros hablamos de ácidos grasos saturados de cadena un poco más larga, de 12 a 18, fueron asociados con una leve elevación del riesgo, pero cuando se hicieron todas las correcciones para cigarrillo y otras variables dietarias, este riesgo se anuló. Eso se le olvidó a Kiss cuando lo hizo en los 50. Solo vio grasas saturadas, no vio el resto de cosas. Aquí cuando ya hacen esa separación, ya vemos cosas diferentes. Que la relación poliinsaturados-saturados estaba inversamente asociada con enfermedad cardiovascular, que el mirístico, o sea, uno de los ácidos grasos saturados, es el más hipercolesterolémico entre los saturados, que el esteárico no afecta las LDL, pero disminuye levemente las HDL, cosa que no queremos, como tal, que el palmítico no eleva las LDL, todos estos siendo saturados como tal. Por lo tanto, ellos dicen todo esto, que la relación entre la ingesta de ácidos grasos saturados y el riesgo de enfermedad cardiovascular fue mucho menor a lo que se predecía con las ecuaciones que nos dio Kiss en este momento. Y no eran 80 sino 50, ahí me equivoqué, en el 50. O sea, este estudio, cuando lo relacionaron y hicieron la misma predicción con lo que diría Kiss, no les dio nada parecido. Y les traigo este estudio porque nos salió el 29 de agosto del 2017. O sea, lleva menos de un mes de publicado. Y es muy interesante. Es lo que están asociando las grasas y los carbohidratos, la ingesta, con la enfermedad cardiovascular. ¿Cuál es el que de verdad me está teniendo efecto? Es muy importante que vean ustedes que hicieron un seguimiento de 10 años y se hicieron en más de 100 y pico, pues está un número muy chiquito y no lo recuerdo de memoria, 135.335 individuos como tal. O sea, es un estudio bastante grande. ¿Y qué encuentran ellos? Cuando ellos miran para mortalidad total, ven que la cantidad de energía, la cantidad de grasa total, de grasa monoinsaturada, de grasa poliinsaturada estelasaturada, no tiene ningún efecto sobre la mortalidad total. Varía un poco, pero no son la causante de un aumento de riesgo de mortalidad por yo consumir grasa total, monoinsaturada, poliinsaturada o saturada. Y cuando ven por enfermedad cardiovascular, ven más o menos lo mismo. Pero cuando hacen el análisis de los carbohidratos, sí ven que al aumentar el consumo de carbohidratos, se aumenta tanto el riesgo de mortalidad total como el riesgo por enfermedad cardiovascular. Entonces aquí empieza a cambiar el paradigma. Oiga, ¿quiénes son los malos, las grasas o los carbohidratos? Empezamos a cambiar paradigma, artículo súper nuevo. Y ellos concluyen que definitivamente una dieta alta en carbohidratos es la causante de aumento del riesgo de mortalidad total, mientras tanto que las grasas, sin importar totales, monoinsaturadas, poliinsaturadas, no tenían nada que ver. Y que es más, que las grasas saturadas como tal estaban relacionadas con una disminución en los strokes, en los accidentes cerebrovasculares. Listo, primer mito. Segundo, entonces las grasas insaturadas eran las buenas del paseo. Si unas eran las malas, las otras tenían que ser las buenas. ¿Qué tanto son buenas las grasas insaturadas? Hay un estudio en el cual a 63 pacientes hipercolesterolémicos, afroamericanos y blancos, le dieron una dieta, primero una dieta basal y después le dieron 4 dietas diferentes, cada una por 6 semanas, le hicieron un washout entre cada dieta para mirar el efecto. O sea, ellos mismos fueron sus propios controles y cada dieta tenía diferente cantidad de poliinsaturados y diferente cantidad de monoinsaturados. ¿Qué encontraron ellos definitivamente? Que a mayor cantidad de poliinsaturados, sí era verdad que se disminuía mayor la cantidad de colesterol total, se disminuye el LDL y se disminuyen los triglicéridos. Pero ojo, se disminuyen las HDL.
O sea, entre más ácidos grasos poliinsaturados usted disminuye la protección que tiene por las HDL para riesgo cardiovascular. Y ya sabemos que definitivamente es más malo tener unas HDL bajitas que un colesterol total alto. Por lo tanto, tener una dieta muy alta en poliinsaturados no es la mejor idea. Debemos recordar que además esas LDL son las que pueden empezar todo este riesgo cardiovascular. Tenemos un endotelio que pues puede tener injuria por inflamación, por todo lo que ya hemos visto anteriormente. Tenemos estas LDL circulantes que entran y quedan atrapadas, ellas se oxidan porque los radicales libres actúan sobre ella, porque tienen ácidos grasos poliinsaturados cuando yo tengo una dieta muy alta en poliinsaturados. Estas LDL oxidadas hacen que se sobreexpresen algunas moléculas de adhesión como son las ICAM y las BCAM. Los monocitos entran, se convierten en macrófagos, que son unas células que son un basurero y no necesitan receptores sino que comen lo que encuentran, captan estas LDL, formo mi célula espumosa, esta célula espumosa hace que se liberen citoquinas, se pasa a la parte de músculo, se cambia, digamos, el tipo de músculo que se da en todo esto. Aquí hay una sobreexpresión también de plaquetas, todo esto va y me forma la placa ateromatosa. ¿Y todo empezó con qué? Con unas LDL circulantes. Entonces esto me lleva a decirles que a mayor cantidad de enlaces dobles, en estas LDL, mayor peroxidación. O sea que si yo tengo unas LDL muy ricas en ácidos grasos poliinsaturados, tengo una bomba de tiempo en mis pacientes, más que si tengo unas personas que han consumido grasa saturada. Y nosotros antes lo que decíamos era, no coma saturada, coma poliinsaturada. El ATP nos decía eso. Obviamente el ATP ha cambiado y ya nos bajó los poliinsaturados, pero anteriormente nos estaba hablando de mucho poliinsaturado. Y para terminar les hablo de los grasas trans. ¿Son dañinas para la salud como tal? Sabemos que nosotros tenemos dos orígenes de las grasas trans. Tenemos las grasas de origen biológico y las tecnológicas. Las de origen biológico nos da más o menos del 1 al 5% de la ingesta total, y en la que consumimos en la carne y en la leche de los alimentos rumiantes. Bajos niveles, no tenemos problemas. Sin embargo, el 90 al 90, más o menos al 90 al 94% viene de la otra ingesta del tecnológico, que es la hidrogenación de los aceites, la desodorización de los aceites y los tratamientos térmicos de frituras. O sea, nuestro problema está aquí. Esta no tenía problema. Las ácidos grasos trans que nos dan cambios en la fluidez de la membrana, modificación en la estructura y la funcionalidad de la mitocondria, disminución en la velocidad del impulso nervioso y alteración de la estructura y la función de las lisosimas y perixosimas. A nivel vascular, aumenta la fragilidad del eritrocito, hace un efecto hipercolesterolémico hipertrigliceridemio, inhibe la lipoxigenasa y peroxidasa, por lo tanto altera la producción de los eicosanoides antiinflamatorios y cada vez nos volvemos más proinflamatorios. Ese endotelio se daña, entran más LDLs como tal, aumenta la agregabilidad plaquetaria, por lo tanto las plaquetas se unen con esa célula espumosa, con ese músculo y hacen más placa, aumenta la relación colesterol total LDL, modificando el transporte reverso del colesterol y aumenta la resistencia a la insulina. Todo eso ya está demostrado definitivamente. Un estudio que nos demuestra qué es lo que hacen las células. Se hicieron dos dietas, dieta alta en trans, alta en grasas saturadas, ustedes ven aquí los niveles, y mostraron que aun cuando los niveles, digamos, entre LDL, VLDL, HDL no eran tan diferentes en las dos dietas, cuando veían las pacientes, después de darle las dietas, no impactaba tanto eso, impactaba algo muy importante, que era la función endotelial. Aquellas personas que tenían una dieta alta en trans, su endotelio se alteraba, y al alterarse el endotelio empieza todo el proceso de la formación de la placa ateromatosa. Entonces, definitivamente, aun cuando no impacte tanto las lipoproteínas, sí nos impacta el endotelio. Y entonces termino con estos, eran mis 3 mitos, diciendo que no existen alimentos buenos o malos, definitivamente, puesto que en la totalidad de la dieta, y no una sola parte de ella, la que la satisface las guías diseñadas para prevenir enfermedades crónicas relacionadas con